buenos días a todos. Les vamos a dar comienzo a esta charla, debate sobre el marco regulatorio del gas natural. Les agradecemos a todos los presentes, agradecemos a todos nuestros compañeros del sindicato, a los compañeros de otros gremios, hermanos y amigos, a la gente de la federación, por ahí que los vi, Federación ANCAP, a los compañeros, a todas las autoridades nacionales, representantes, diputados, senadores, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, y en especial a la Dirección Nacional de Energía, que también estuvo por acá, muchas gracias. Y vamos a comenzar este debate, pero saludar y reconocer que nos acompañan hoy la ministra, la compañera ingeniera Carolina Cose, Roberto Kramerman nos acompaña también, el diputado Luis Puig, hermano y amigo, y el profesor Alejandro Acosta, compañero del sindicato del gas. La idea es, cada uno de nuestros participantes, de nuestros panelistas, van a justamente hacer una exposición, más o menos de 15, 20 minutos será la exposición. Vamos a comenzar con la ministra, porque tiene otros compromisos asumidos. Le agradecemos muchísimo que esté acompañándonos, a pesar de estos otros compromisos. Después que terminemos la exposición de cada uno de los panelistas, lo que vamos a hacer es abrir el debate justamente como para aquellas preguntas que se quieran hacer, o bueno, cuestionamientos, estamos para eso. Así que muchas gracias, bienvenidos a todos. Ingeniera. Bueno, muchas gracias por la invitación. Me parece fundamental esta instancia, la verdad felicito la iniciativa para comentar, reflexionar o discutir los aspectos de una ley tan importante para nuestro país. Como ustedes saben, nuestro país lleva adelante una política energética que es una política de Estado y que ha tenido un desarrollo continuo alrededor de diversos temas que hacen a la energía, en particular en lo que se refiere a la oferta, una importante impronta en el cambio de la matriz energética, que todos conocemos y que ha sido exitosa y que es un trabajo que, digamos, debe continuar a lo largo de los años que vendrán. Al mismo tiempo, a los efectos de robustecer esa matriz energética, tenemos una iniciativa de introducir gas natural en la misma en volúmenes importantes. Lo que viene a completar este proyecto de ley es un marco regulatorio que, digamos, estaba disperso y con algunos, faltantes, con algunos agujeros, como diríamos vulgarmente. Y lo que pretende esta ley es, entendiendo este esfuerzo que viene realizando el país en el cambio de la matriz energética y teniendo en cuenta el mandato popular signado por los dos plebiscitos, el del 92 y el del 2003, generar un marco legal acorde con ambas cosas, o sea, con este desarrollo de cambio de la matriz energética, al tiempo que recogemos el espíritu de lo que es el desarrollo legal signado por los plebiscitos. Así, en esta ley, lo que hacemos es dividir la actividad en importación, comercialización y exportación, y esa actividad la declaramos como de derecho exclusivo para el Estado, que la ejecutará a través de UTE y de ANCAP. Definimos también lo que es transporte y distribución, y esas dos actividades las declaramos como servicio público. En la propia ley establecemos una cantidad de condiciones que debe cumplir un servicio público. Establecemos también en la ley la necesidad de que para importar gas se requiera una autorización del Poder Ejecutivo y se le dé prioridad a la demanda interna, lo cual es muy importante. Y también definimos lo que es la actividad de gas natural comprimido como de interés público y, por lo tanto, librada a la libre iniciativa con autorización del Poder Ejecutivo. También se genera una comisión de gas natural integrada por el Ministerio de Industria,
y por UTE y ANCAP, que tendrá como función asesorar al Poder Ejecutivo en los temas referentes al gas natural, en los más diversos temas referentes al mercado del gas natural. Dividimos el mercado del gas natural entre UTE y ANCAP, gasífero para ANCAP y energético en el sentido de generación de energía eléctrica para UTE. El tema del despacho queda supeditado a reglamentación posterior. Y por último habilitamos al Poder Ejecutivo a generar un fideicomiso, que habrá que ver en qué condiciones se genera. La ley es genérica en ese sentido, lo habilita a generar un fideicomiso para tener herramientas de estímulo al desarrollo del mercado del gas natural. La verdad que yo quiero reconocer el trabajo en equipo que hemos desarrollado para llegar a este proyecto. Quiero reconocer al equipo del Ministerio, parte del cual está hoy aquí con nosotros y que trabajó mucho antes del 1 de marzo y después del 1 de marzo. Por supuesto que quiero reconocer todo el trabajo previo al 1 de marzo en torno a este tema y posterior, porque uno nunca deja de trabajar. Y también quiero reconocer el trabajo en equipo con los trabajadores, que para mí son una herramienta, y lo digo en términos muy honestos, porque queda feo decir que las personas somos herramientas, pero para mí son un componente fundamental, como corresponde, en el desarrollo real de nuestro país. Su opinión y su consejo han sido muy importantes para mí. Así que básicamente este es el proyecto de ley, y yo lo que esperaría es que nos permita reflexionar más allá también, más allá de este proyecto de ley. Todos conocemos la situación complicada del mundo y de la región, en lo que tiene que ver con el desarrollo de la industria, con el desarrollo económico, y me parece que en este momento puede ser una gran oportunidad para Uruguay para tomar cualquier tema conexo con la industria y con la energía como una gran herramienta, y esta vez sí, de desarrollo profundo y sustentable, de generación de nuevas fuentes de trabajo, de generación de una nueva calidad de industria. Me refiero a calidad en términos cualitativos, no de mala o alta calidad. Espero que estas reflexiones, estoy segura que este camino de reflexión sea el que empiece hoy en esta jornada y que no termine, que sigamos reflexionando en este sentido, en un sentido profundo de desarrollo, de sustentabilidad, de nuevas oportunidades, de cambio de la matriz productiva. Si Uruguay pudo cambiar la matriz energética, que es un tema tan difícil en el mundo, ¿por qué no podemos cambiar la matriz productiva, hacerla más sustentable, más segura, más rica? Así que, gracias por la oportunidad de compartir estos momentos con ustedes, y la verdad que tengo un compromiso que me excede totalmente y al que tengo que concurrir. Así que mucha suerte. Nosotros también agradecerle su presencia, lo que acaba de decir, para nosotros es muy importante. También será parte de la reflexión que llevaremos al final de la charla, o la que tendremos de acá en más, pensando justamente también en esta diversificación de la matriz energética y del desarrollo productivo del país. Muchas gracias. Bueno, continuando con el orden de nuestros oradores, le damos la palabra entonces al profesor Alejandro Acosta. Hola. Sí, en nombre de los trabajadores del gas, queríamos saludar y reconocer a todos los compañeros presentes que están en diferentes ámbitos de actividad, diputados, senadores y demás, como decía la compañera Paola. La intención de nuestra organización con esta actividad es fomentar un debate y una reflexión política para poder acometer esta necesidad del marco regulatorio del gas natural y quizás cambiar el rumbo de cómo
se procesó en el 2014 un intento parecido, pero que nosotros como trabajadores por lo menos estamos convencidos de que esa metodología o esa forma en que transitó no fue la más adecuada, y por suerte, pensando entre todos, pudimos no seguir por ese camino, pegar un alto y hoy estar con un nuevo proyecto que entendemos que es diferente al otro, evidentemente. Para nosotros lo primero para contextualizar lo que estamos discutiendo, lo primero que queríamos decir es que la discusión o el debate, el enfoque respecto a si nosotros vamos a transitar por un desarrollo productivo del Uruguay que tenga como uno de sus componentes el fortalecimiento de las actuales empresas públicas y la intervención estatal en otras áreas estratégicas que, al decir de algún compañero, en muchas de las áreas que son estratégicas para el Uruguay, cuando no hay un monopolio estatal hay un monopolio privado, porque no hay espacio para abrir a la competencia de varias empresas, y eso, incluso hasta por las dimensiones del Uruguay está presente, marca una discusión que venimos dando quizás desde comienzos de la década del 70, con referencia a cuál es el camino de desarrollo estratégico del Uruguay, y que tuvo un punto de inflexión en los años 90, donde se entendió, por lo menos por parte de quienes estaban representando a las fuerzas gobernantes de la época, que debía transitarse por un camino de privatización. Y el movimiento sindical en ese momento, en conjunto con el pueblo uruguayo, batalló duramente como para mantener nuestras empresas estratégicas en el ámbito público estatal, pero lamentablemente no lo logramos dejar así en el caso de lo que es o lo que era la Compañía del Gas. Y este año se cumplen 2 aniversarios redondos de eso que a veces llaman a la reflexión por lo mismo. El primero de ellos que en enero de este año se cumplieron 20 años de la concesión de la Compañía del Gas, en un principio a un consorcio encabezado por Gas de France, que luego asumió Petrobras, y se cumplen 10 años de que pudimos dar un paso importante como trabajadores organizados en superar una situación que teníamos allí de dirigentes sindicales despedidos y una abierta represión antisindical en la empresa, producto también de un cambio de coyuntura política que ayudó a ello y que posibilitó que nuestra organización pudiera fortalecerse y ponerse a discutir los temas del desarrollo estratégico para adelante. Y esto no es menor, por más allá de que quizás al grueso de la opinión pública no trascienda, porque nosotros siempre estamos trayendo la experiencia no de hipótesis de discusión de qué hubiera pasado si ANCAP hubiera quedado en manos privadas, o si se hubiera concretado lo de la UTE o de Antel. Nosotros estamos hablando de una empresa que fue privatizada. O sea, estamos hablando de 20 años de experiencia privada al frente de un servicio público, porque no dejamos de ser un servicio público. Y por eso que decíamos contextualizar, nosotros hoy podemos decir que estamos en una empresa que francamente se encuentra empantanada, por decirlo menos. Entre nosotros incluso hay compañeros como el compañero Beltrán, que fue uno de los últimos representantes de los trabajadores en el directorio de la compañía, y él siempre recuerda que una de las últimas acciones de la Compañía del Gas, antes de privatizar, porque se le dejó como regalo a Gas de France, fue invertir $1 millón en la compra de una planta GLP Aire para potenciar el viejo gas manufacturado. No se le pidió plata a nadie para eso. La Compañía de Gas, es decir, el último presidente que tuvo la era pública, Cono Crucci, no recibía subsidios ni asistencia del Estado central. Bueno, hoy, si nosotros quisiéramos ver por ese lado 20 años del balance, hoy tenemos una empresa, Montevideo Gas, que está en un grado de riesgo financiero 3, el peor en la calificación del sistema bancario nacional.
Eso hace que por Montevideo Gas mismo como empresa no tengamos opción a acceder a crédito de mediano y largo plazo. Estamos en una pésima situación y desde ese punto de vista nosotros decimos, ¿la privatización sirvió o no sirvió? Bueno, nos parece que es un resultado francamente negativo. Hemos perdido puestos de trabajo, no hemos logrado, porque ese compromiso que se asumió al principio de la gestión privada, de incorporar miles de usuarios a una tarifa más barata y llevar el gas de cañería a todo Montevideo, es evidente que nunca fue cumplido. Pero ni aún cuando cambió la gestión de la empresa a Petrobras, el objetivo que en alguna comisión de la Cámara de Diputados el entonces gerente de recursos humanos de la empresa, Pedro Borges, decía que tenían como objetivo en 10 años llegar a 10.000 usuarios. Los 10 años se cumplen a principio del año que viene. Y hoy seguimos teniendo la misma cantidad de usuarios, entre 42 y 44.000 usuarios. La gestión de la propia empresa lleva a déficits importantes. Y, por ejemplo, para no remitirnos, algunos compañeros nos vienen escuchando decir esto de hace muchos años. Entonces, dice, bueno, de vuelta vamos a hablar de los años 90. No, vamos a hablar del año 2014. Así tenemos en los dos extremos del año dos fenómenos que muestran que es un privado al frente de un servicio público. Principio de 2014, la empresa cambia unilateralmente condiciones de promoción para el uso de calefacción central de edificios, porque había promocionado un precio sensiblemente inferior a la tarifa normal para que los edificios que tienen un alto consumo en los meses de frío se conectaran, hicieran inversión, incluso algunas inversiones como calderas de condensación, que son especial para gas natural. Eso permite reaprovechar parte de la energía que en otro tipo de sistema se perdería en la apropiación de calefacción, invirtiendo miles de dólares. Este cambio unilateral llevó a aumentos de tarifa para esos edificios entre un 30 y un 50%. Nosotros lo planteamos acá en el Parlamento en alguna instancia de comisión, y esto caminó así, y por decisión unilateral de Petrobras. Nosotros intentamos generar determinados espacios para intentar revertir la medida, pero evidentemente los trabajadores del gas, pues movimiento sindical solo en esta situación poco puede hacer más que la denuncia e intentar que la situación se revierta. Y es más, hasta algún paro y alguna movilización metimos en ese momento por este tema. En la otra punta del año, una ola de escapes, tuvimos más de 2.000 escapes, mucho más de 2.000 escapes, en una semana y media. Bueno, lo que había pasado que el gestionador privado de Gasoducto Crudo del Sur, por un descuido, dejó pasar más odorizante. El gas, como otros combustibles, no tiene olor por sí mismo, se le pone odorizante para detectar las pérdidas. Bueno, esto llevó a que quedara evidenciado que lo que nosotros estábamos reclamando, un mantenimiento preventivo de los sitios de medidores de gas, que muchos de esos tienen más de 50 años y que tienen diferentes dificultades, y que la empresa tímidamente había empezado a hacerlo a insistencia nuestra, pero después lo cortó porque era muy caro. Todas las pérdidas que no se sienten con el nivel de odorizante normal se empezaron a sentir. Y eso fue un caos. La empresa no estaba preparada para afrontar esa situación. Primero, para prevenirla, como le habíamos dicho, y segundo, para afrontarla. A tal punto que hubo 300 llamadas de emergencia. Porque nosotros ponemos lo más grueso para ver de qué estamos hablando. 300 llamadas de emergencia, que se demoró 15 días en ir a ver qué pasaba. El contrato de concesión establece que uno no puede demorar más de 1 hora en atender esa emergencia, y que tiene que demorar 48 horas en restablecer el gas. Hubo gente, edificios enteros, en pleno, todavía fríos que había sobre septiembre, octubre, que quedaron sin gas, muchísimo más que eso. Y esa es la gestión privada.
O sea, nosotros no necesitamos que nos cuenten qué pasa en otros lados. Lo hemos venido sufriendo. Y así podríamos hablar, ¿no? De 40% del gas que se perdía en las cañerías de hierro fundido. Quizás el caso más emblemático, cuando cambia la administración, el primer gobierno de Vázquez, uno de los condicionantes que pone para trasladar el contrato de gas de Francia a Petrobras, que se cumpliera con una renovación que los trabajadores veníamos denunciando. En parte, los dirigentes sindicales despedidos fueron como represalia porque nos acusaban de que éramos terroristas que queríamos impedir que funcionara el negocio del gas. Y nos decían que estábamos locos cuando planteamos eso. Después tuvieron que reconocer que casi la mitad del gas comprado en Argentina se perdía por pérdidas estructurales de la red de hierro fundido. Hoy por suerte tenemos por suerte y por la acción gubernamental y la denuncia de los trabajadores, tenemos una red renovada de polietileno. Pero entonces, ese es el contexto en el cual los trabajadores del gas vimos y analizamos el primer proyecto que tuvo media sanción en la Cámara de Diputados el año pasado. Y por eso decíamos, nos parecía que estaba equivocado las bases en las cuales se había estructurado. Y cuando decimos los trabajadores de la energía en general, de la Coordinadora de la Energía, el movimiento sindical. Y por eso es que nos planteamos que había que dar una discusión sobre si realmente el Uruguay como país iba a dar un paso positivo con esa experiencia de marco regulatorio del 2014 o no. Y una de las primeras cosas que veíamos es que el Estado asumía mediante una concesión y un pago de un canon una inversión, la más importante quizás del país, con dineros propios, como la regasificadora, que ningún privado vino a hacerla. No es que anduvo una empresa privada por ahí que dijo, vamos a poner regasificador y vamos a arriesgar capital a ver si tenemos mercado. Para nada. Acá, si no es el Estado, no hay posibilidad. Y esa es otra de las cosas. La estrategia de privatización o de entregar los servicios públicos al privado, allá en los años 90 y principios de los 2000, no era entreguemos la compañía del gas, una cosita chiquitita así, a alguien que viniera a hacer la América con la compañía del gas. Era una estrategia más regional, más de fondo, con Argentina como proveedora única de Brasil, el sur de Brasil. Nosotros hasta estuvimos reunidos, compañeros fueron a reunirse con el entonces gobernador de Río Grande del Sur y nos mostraba los planos de los gasoductos atravesando desde Argentina por Uruguay, porque nosotros no nos podemos ir de la región, o sea, no nos pueden sacar de acá, entonces tenía que pasar por Uruguay para llegar al sur de Brasil. Y a Chile. Y también en los 90 nosotros decíamos, esa estrategia era equivocada. ¿Por qué? Porque Argentina no tenía reservas suficientes para exportar indiscriminadamente gas al exterior. Sus reservas probadas por 30 años hablaban con relación al consumo interno. Pero bueno, nos enganchamos de gas natural como con única fuente de abastecimiento en Argentina, y hoy, y todos los años que vinieron, después que quedó evidenciado que Argentina no tenía capacidad exportadora propia, y que recién ahora se están viendo explorar, incluso hasta con técnicas bastante controvertidas, como el fracking en la zona de Vaca Muerta, cómo pueden volver a recuperar esa capacidad productora de gas natural. Y en ese momento también nos decían a los trabajadores, no, pero ustedes lo que pasa es que se oponen al desarrollo del país. Ustedes son unos terroristas, están resentidos porque están despedidos. Y bueno, a principios de los 2000 nos quedamos sin gas natural. Y gracias a que hay un acuerdo político entre los dos gobiernos, que viene de antes de las administraciones frente amplistas incluso, es que tenemos gas natural, porque el reglamento interno que tiene Argentina respecto a la exportación es cuando hay déficit de gas natural propio en Argentina, lo primero que hay que cortar es la exportación. Entonces, en esas situaciones que se encuentra el sector de gas natural, ¿no? Pequeño, condicionado, por decisiones equivocadas que en el ámbito de la energía tienen repercusiones por varios años. ¿Y todo para qué? Para favorecer la actividad del privado. Entonces, volviendo al tema, decíamos, bueno, si este marco regulatorio va a establecer determinadas cosas que, por ejemplo, autorizaciones de parte del Poder Ejecutivo para poder tener concesionados la importación o exportación al privado,
como posibilidad, o decía claramente concesionar por 30 años como posibilidad concreta la distribución de gas, estamos repitiendo un camino que no ha sido positivo. Y vinimos a hablar con los legisladores y bueno, teníamos bastante receptividad en esa reflexión. El problema es que se había dado un paso quizás sin apurado por la circunstancia o como fuera, pero sin demasiada calibración de lo que estaba sucediendo, de lo que había pasado en el sector. Y bueno, nos planteamos como objetivo, como trabajadores, revertir esta situación. Nosotros reconocemos que las autoridades de ese momento y varios legisladores fueron receptivos a este planteo y pudimos recomponer, primero, en no proseguir en un camino equivocado, y segundo, en dejar la puerta abierta a armar un nuevo proyecto que contemplara, evidentemente los trabajadores nunca nos planteamos que contemplara 100% lo que queremos los trabajadores, porque muchas veces hay diferentes miradas sobre el tema, por llamarlo de alguna manera, pero sí que sustancialmente fuera diferente. Y le entregamos un proyecto propio al exministro que hoy se encuentra con nosotros, Kramerman, y así como tratamos de comenzar un camino diferente, las autoridades nos plantearon, bueno, rearmemos la jugada, y hoy llegamos a este proyecto. Como decíamos, si fuéramos nosotros los trabajadores los que hubiéramos redactado el proyecto, simplemente, quizás algunas cosas que están allí lo hubiéramos puesto diferente. Ahora, como hay que ir de lo general a lo particular, y como este es el comienzo del debate, porque para nosotros lo que se impone después es ir acá al legislador a preguntarle qué piensa del proyecto presentado y a darle la opinión de los trabajadores y a tratar de conseguir las voluntades. Lo primero es que nos parece necesario que este proyecto sea aprobado por el Poder Legislativo. Porque es un avance, y en muchos casos un avance sustancial respecto al anterior proyecto. Entonces, por lo menos de parte de los trabajadores, y sabiendo de que vamos a seguir trabajando en el tema y vamos a seguir empujando para que otros elementos más se sumen a esta perspectiva de un servicio público de gas natural desempeñado por el Estado, y que eso no vamos a dejar de tenerlo como objetivo, nos parece que este es un paso en el sentido correcto, este proyecto de ley que se presenta. En segunda instancia, algunas cosas de por qué, no es una cuestión antojadiza. En primer lugar, una de las cosas que decía la ministra, algunos aspectos esenciales del tema gas natural, importación, exportación y comercialización, ahora están denominados como actividad exclusiva del Estado a través de UTE y de ANCAP en cada ámbito de actividad, que antes no lo manejaba así. Quedaba abierto al Poder Ejecutivo, a una especie de autorización para que cualquiera lo pudiera hacer. En segunda instancia, se elimina la figura de una concesión por 30 años a un privado de distribución de transporte, y se habla de un servicio público. Nosotros nos hubiera gustado que dijera también que era de dominio exclusivo del Estado, pero entendemos, en el marco de lo que dijimos hace unos segundos, esto es mejor que lo que había, por lo tanto, necesariamente entendemos que debe prosperar en el marco del Parlamento. También figura allí una facultad al Poder Ejecutivo para crear un fideicomiso que estimule el acceso y uso del gas natural. A nosotros nos parece que eso es una parte también muy importante, porque no hay cultura de uso de gas natural, de gas por cañería acá en el Uruguay. En el interior está muy reducido, y en Montevideo seguimos estando casi que en las mismas zonas, y decimos no pasamos de los 40 y pico mil usuarios. Entonces, tenemos 4 elementos que para nosotros son importantes que estén allí. Si nos queremos llamar la atención, no para que se abra el proyecto, porque lo decimos con total franqueza, nosotros queremos consolidar este escenario que es mejor que el anterior,
porque no queremos retroceder en abrir este proyecto y empezar a introducirle modificaciones que nos hagan ir para atrás. Pero hay un papel asignado allí a la URSEA, la unidad reguladora de servicios de agua y energía, que por un lado se le entrega algo que ya asumió y ya hizo, pero legalmente se le otorga la potestad de generar reglamentaciones en las instalaciones fijas de gases y combustibles, y por el otro lado, cosa que no ha hecho todavía, diseñar los requisitos y características de los instaladores matriculados, como le llamamos nosotros, o instaladores gasistas. Y acá queremos hacer dos planteamientos. Por un lado, no sabemos exactamente hoy cómo está en el organigrama del aparato del Estado de la URSEA, pero su papel ha sido francamente prescindente, por llamarlo menos. Todo esto que nosotros dijimos de la ola de escape, de la actitud de la empresa, de violar el contrato. Se violó el contrato de concesión, no mereció ni 10 segundos de atención del organismo que supone que lo tiene que controlar. Nosotros pensamos que hay que reformular eso seriamente. Tanto es así que la prensa, cuando nos vino a entrevistar, era porque, entre otras cosas, no podía creer que la URSEA le dijera que los escapes de gas eran solo olor, que no había problema. Bueno, uno sabe que el olor viene con el gas. Si no hay gas fugado, no hay olor. Y no lo decimos simplemente por una cuestión de saneamiento ni nada por el estilo, sino porque ese organismo se supone que representa en primera instancia a los usuarios y en segunda instancia al país y a la población en controlar un servicio público, en este caso brindado por un privado. Y lamentablemente decimos, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si fuera un organismo público estatal, ANCAP o quien fuera, que le pasara esta situación con los escapes, por ejemplo? ¿Qué se hubiera dicho? Entonces, hay que reformular eso allí. La URSEA fue creada en el año 2002 como parte del escenario de desregulación y privatización, igual que en Argentina, teniendo un organismo independiente que controlaba a los privados. Antes que fuera creado había un organismo técnico contralor por parte del contrato de concesión, que un año después que se hizo la concesión los trabajadores logramos que se integrara. Bueno, en ese momento era un contador y un abogado quienes lo componían. Después se le pasó al LATU la responsabilidad de controlar papeles. El LATU recibía papeles de parte de la empresa diciendo si había cumplido o no con las exigencias contractuales. Y luego terminamos la URSEA. Porque si no vemos la historia de las cosas, a veces nos perdemos de por qué es que se funciona así. La segunda cosa con relación a esto es que los trabajadores del gas hemos asumido y logramos hacer un convenio con el Ministerio de Industria, con el CIRPA, con la UTU, para acreditar saberes de los trabajadores actuales del gas. Ya tuvimos los primeros 17 acreditados, entre ellos un menor en el programa de salidas laborales, y ahora vamos por otra veintena de compañeros más para acreditación de saberes. Pero estamos trabajando con la UTU para tener cursos de operador gasista, de IG1 y de IG2. Logramos interactuar la UTU, la Dirección de Energía y nosotros para tomar exámenes para certificar instaladores matriculados. Por eso nos parece importante que cuando uno le entrega a la URSEA la definición de las características y exigencias técnicas de los instaladores matriculados, se tenga en cuenta esta otra realidad, de que venimos trabajando para formar gente. Porque ¿qué pasa con el privado? Y bueno, cuando un instalador matriculado hace un trabajo, muchas veces pone la firma y el que termina haciendo el trabajo saben que ni siquiera sabe lo que está haciendo. Y hay cientos de historias, pero cientos de historias, de usuarios del gas estafados prácticamente. La que siempre ponemos arriba de la mesa, porque la más notoria, alguien que le dijeron que había que cambiar el color de la llave de paso de la cocina, de verde que tenía, a amarilla, y le cobraron 800 pesos, porque le cambiaron la manivela. Entonces, creemos que esto tiene también que corregirse, y no queríamos dejar de decirlo, ya que estamos reflexionando en cómo se actúa respecto a esto.
Y para terminar, para no quizá quedaron algunas cosas que deberíamos haber profundizado más, pero nada de no robarle tiempo a los compañeros. Nosotros entendemos que este marco regulatorio es un paso importante. Estábamos preocupados de que no hubiera públicamente o no se presentara. Por eso lo saludamos. Pero es una de las 4 patas que tiene el sector gas natural. Y que esto por sí solo no cubre todo el espectro de lo necesario. La segunda es que se termina la regasificadora. Sabemos que hay contratos de por medio, que hay tiempo fijado en esos contratos, que hay una decisión política del Poder Ejecutivo que saludamos y acompañamos de no estar reviendo contratos firmados. Pero también sabemos que sin regasificadora, en lo inmediato, no hay futuro ni hay posibilidad de desarrollar el sector gas natural para la industria. Hoy tenemos alrededor, por lo menos en Montevideo, alrededor de 10 industrias que están conectadas al gas natural con contratos ininterrumpibles. Y eso no va a cambiar si no tenemos regasificador. Hoy tenemos 40.000 usuarios y no va a haber posibilidad de expansión para que el usuario tenga, para que la población tenga acceso al gas de cañería en todos los barrios de Montevideo sin regasificador. No tenemos posibilidad de acceder tampoco a lo comercial. Y apoyamos y esperemos que tengamos yacimientos de petróleo y gas natural en nuestro subsuelo, onshore u offshore, ya me lo aprendí. Pero eso es un escenario de unos años para adelante. O sea, ponerlo en producción, después que esté confirmado que es rentable hacerlo, va a demorar varios años hacia adelante. Ninguno arriesga una fecha precisa porque no es algo así que es matemático. Nosotros, por la experiencia de Argentina y por conversaciones que hemos mantenido a todo nivel, acá y a nivel internacional, sí vemos que no es un escenario menor a 5 o 6 años. A partir de que se confirme que es rentable explotarlo. Por lo tanto, si no hay regasificadora, no hay gas natural. Si no hay gas natural, no hay respaldo a las energías alternativas y a la hidraulicidad. Si no hay gas natural, no hay desarrollo industrial. Y acá estamos hablando de grandes empresas y estamos hablando, por ejemplo, también de los emprendimientos autogestionados. Con pesar, leíamos que en febrero, marzo de este año, una de las empresas emblemáticas, OTC, creo que se llama, CTC, la que era en Palme Olmos, y bueno, decidió parar un poco con la producción porque le estaba matando el costo energético de GLP. En vidrio, otro de las cosas bastante emblemáticas, también tiene unos costos altísimos a nivel energético. Y el gas natural puede servir para eso. Ahora, si no es regasificadora, es un escenario de varios años para adelante. Y la tercera pata es la gestión directa de la distribuidora. Nosotros somos conscientes de que hay toda una discusión con el tema déficit de ANCAP. Venimos trabajando y vamos a analizarlo. Mañana tenemos reunión con los compañeros de la coordinadora para ver de una actitud conjunta. Estamos muy preocupados, pero también es cierto que no puede haber una posición, por lo menos entendemos nosotros, de parte del Poder Ejecutivo, de una parte de él por lo menos, y de algunos sectores políticos, de que ahora vino el momento del achique. Y por lo tanto, vamos a hacer como una tormenta perfecta donde, el momento donde el escenario externo está con dificultad de debilidad, entonces lo complementamos con achique de la inversión pública, desindexación salarial, y entonces vamos directo a un escenario que no queremos volver a tener. Y eso implica que ANCAP se haga cargo de la distribuidora de gas natural, en Montevideo y en el interior. No estamos planteando pasar a ser funcionarios públicos, ni estamos planteando que ANCAP se haga cargo de un clavo. Con la regasificadora de por medio, las distribuidoras son altamente rentables. Aún hoy sería rentable si trabajáramos la gestión de otra manera. Pero, evidentemente está puesto como un paño frío allí, en algo que hacia fines del año pasado parecía a punto de concretarse. La última noticia nuestra era
falta definir el precio de Conecta, la distribuidora de gas natural en el interior, y se termina de cerrar el acuerdo. Al día de hoy, obviamente, con toda esta tormenta que se armó, lo que se nos plantea es que en el plano estratégico sí, pero después vamos a ver. Y no hay forma. Miren que llevamos 10 años con Petrobras, 10 años con Gas de France, y se siguen dando las mismas cosas. Entre otras cosas porque el staff gerencial es el mismo, y el de los jefes también. Entonces, si no logramos cambiar esa gestión, iba a ser extremadamente difícil poder desarrollar el servicio público de gas natural como debe ser. Y por eso es necesario que se esté produciendo el pasaje a ANCAP de las distribuidoras. Porque los trabajadores ya hemos planteado de muchas maneras, de diferentes maneras, diferentes iniciativas de desarrollo del sector a la empresa que debería hacerlo, y no hemos tenido eco ninguno. Y la cuarta cosa es precisamente un plan de desarrollo estratégico del gas natural. Suponemos nosotros que debe haber conversaciones a todo nivel para decir, bueno, ¿dónde metemos gas natural? Con la anterior administración teníamos informaciones de algún plan que estaba elaborándose allí, que parecía auspicioso, pero necesariamente tenemos que caminar hacia eso. Porque no podemos esperar a que venga la regasificadora, se ponga en funcionamiento, esté aprobado el marco regulatorio de gas natural y ahí nos sentamos a pensar hacia dónde va el sector. No decimos que se haya hecho eso. Lo que decimos que la interna que nosotros vivimos con la gestión Petrobras es esa. Es como una barca que deriva y no hay iniciativa alguna seria y de envergadura. Por eso terminamos, disculpen lo largo, pero resumiendo apoyamos que se apruebe este marco regulatorio con las salvedades que nosotros hemos mencionado y que pensamos seguir trabajando para adelante, y esperamos poder tener una regasificadora funcionando, una gestión a través de ANCAP, de las distribuidoras, para poder desarrollar en este sector, no en beneficio de los trabajadores exclusivamente, sino, y por sobre todo, en beneficio del desarrollo productivo, sea como soporte energético a la industrialización, sea como una cadena productiva en sí misma, a elevar el nivel y la calidad de vida de los uruguayos con este nuevo energético, y a poder ser parte de esa transformación de la matriz productiva que en el reciente Congreso de PICNT reafirmábamos que es imprescindible que se empiecen a dar pasos firmes en este periodo. Gracias. Bueno, la oratoria de Alejandro fue sumamente clara y creo que nos hace un historial en todo lo que ha sido nuestra vivencia como sindicato y con la lucha de tener la soberanía energética, que es lo que más queremos justamente para nuestro país. Pero bueno, Alejandro allí hacía mención de lo que es esto es un comienzo, este marco regulatorio, este proyecto, y también es un comienzo de que estas cosas se puedan hablar, se puedan escuchar, porque justamente hacen al debate y a un conocimiento para todos. Así que, continuando con nuestros oradores, le damos la palabra al compañero y amigo Luis Puig. Saca Luis, si quieres. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Creo que el escenario planteado por los trabajadores de poder intercambiar, comenzar un intercambio con diferentes actores, con legisladores, con integrantes del Poder Ejecutivo actual, con integrantes del Ejecutivo pasado, con el cual se desarrolló un largo proceso de intercambio sobre cómo avanzar en este proceso de regulación del gas natural. Yo creo que, en primer lugar, es bueno señalar que las leyes no son producto de genialidades aisladas o individuales. Las leyes son producto de procesos históricos, producto de cómo se desarrollan las ideas en la sociedad, producto de cómo pesan las ideas de cada uno de los sectores de la sociedad, y en todo caso, cuáles son los paradigmas que están definidos. Hoy, ¿por qué estamos analizando un proyecto de regulación, un proyecto de marco regulatorio del gas? Y lo estamos analizando porque en realidad hay un paradigma diferente al que se desarrolló por mucho tiempo en el país. Y en realidad decir que se desarrolló en el país es en realidad una superficialidad, porque en realidad
toda la discusión sobre áreas estratégicas del Estado, y en particular la energía, es una discusión que atraviesa a nivel internacional y donde se han desarrollado ideas centrales, que era lo que se nos planteaba en los 90, porque si no analizamos eso difícilmente podamos entender cuál es la importancia fundamental de estar analizando el marco regulatorio del gas hoy. Bueno, en general se nos planteaba que el Estado debía ser prescindente. En realidad, los procesos de desregulación, de apertura indiscriminada de la economía, de privatización de áreas fundamentales del Estado, entre ellas la energía, se nos planteaba de alguna manera como la llave para la felicidad de los pueblos. ¿Qué se nos decía? Bueno, en realidad el Estado es ineficiente, el Estado debe abrirse a la eficiencia privada, debe aceptarse inversiones que tenían una tasa de retorno del 50%, o sea que a los 2 años recuperaban lo que habían invertido en los países periféricos como el nuestro, y en realidad Uruguay estuvo muy condicionado por la situación en la región. El proceso de privatizaciones que se da en Argentina, con la enorme cantidad de empresas públicas que existían en la Argentina, con empresas en el área energética de mucho porte, podemos hablar de YPF en Argentina, podemos hablar de Gas del Estado en Argentina con 4 millones de usuarios, que fue despedazada a favor de 10 transnacionales que plantearon la posibilidad de desarrollar ellos el tema del gas en Argentina y el tema de la exportación indiscriminada de gas que se dio en ese periodo. ¿Qué pasó? El Estado perdió la capacidad de importación, exportación, perdió el conocimiento de su capacidad de fiscalizar los yacimientos. El Estado argentino en un momento no sabía cuál era la existencia de gas y sin embargo se habilitó el gasoducto a Chile, se habilitó el gasoducto hacia Uruguay con la intención de llegar a Río Grande do Sur, pero en realidad el Estado argentino no sabía cuáles eran las existencias y de qué manera administrar en forma racional una riqueza fundamental. En Uruguay las privatizaciones que fueron enfrentadas con movilización y claramente la ley de empresas públicas, ¿no? El referéndum que se hizo, los plebiscitos, el referéndum a la ley de asociación de ANCAP. La 17448 no era simplemente la posibilidad de asociación de ANCAP, era en primer lugar el cese del monopolio estatal en áreas fundamentales para la economía del país. Bueno, todo ese proceso fue el que significó un paradigma en aras de la liberalización económica, la apertura de mercados, la entrega de áreas fundamentales de la economía. Por tanto, yo creo que hoy que un proyecto del Poder Ejecutivo que fue discutido, que los trabajadores pudieron aportar, si bien el proyecto no recoge todos los aspectos planteados por los trabajadores, pero un proyecto que comienza diciendo en su artículo 3 que en realidad el tema de la importación, exportación del gas es monopolio estatal o de uso exclusivo del Estado, nos está hablando de otra idea del país, de otra idea de la economía, de otra idea de las áreas fundamentales del país, y eso me parece que hay que situarlo, no es simplemente en realidad cambios de aspectos técnicos, no, es cambio en la orientación, cambio en el paradigma, o por un lado es la apertura indiscriminada y por otro lado se dice hay que regular esta situación. En ese marco yo creo que las discusiones que se han dado y que han dado como resultado que cambiara el proyecto que votamos en la Cámara de Diputados el año pasado, proyecto que no tuvo marco de discusión suficiente, y eso me parece que habilita un proceso autocrítico de los diferentes actores, de los que votamos en el Parlamento ese proyecto de ley, de la forma que fue concebido, de la necesidad de habilitar procesos de discusión e intercambio con actores fundamentales, y los trabajadores son uno de esos actores fundamentales en cuanto al conocimiento de la situación de la industria en el país y en cuanto a las perspectivas. Alejandro hacía un pormenorizado análisis de lo que fue la experiencia en estos años, en realidad con una distribución del gas en Montevideo
y en algunas áreas limitadas del país de lo que significó como actividad emprendida por privados a través de un régimen de concesión, o sea, un servicio público desarrollado por privados. Bueno, yo creo que eso tiene que dar enseñanzas, necesariamente tiene que dar enseñanzas. Y para nosotros algunas de esas enseñanzas están recogidas en este proyecto. Que se plantee que en áreas fundamentales se va a tener el monopolio estatal, que en otras estamos hablando de servicio público y en otras de interés público, está marcando un aspecto que me parece claramente diferenciado a cuáles eran las orientaciones que se trabajaban en el pasado. Y yo creo que hay que analizar con mucha seriedad la perspectiva. Uruguay tiene perspectivas de desarrollo, sí tiene perspectivas de desarrollo. La regasificadora cumple un papel fundamental en esa proyección, cumple un papel fundamental. Y la regasificadora tendrá que cumplir con los cánones de respeto a las condiciones medioambientales y al mismo tiempo tendrá que plantearse cómo se convierte en una herramienta para el desarrollo del país. El cambio de la matriz energética tiene que ser un aspecto fundamental para el cambio a nivel productivo. ¿Cuál ha sido la realidad en años pasados y la realidad hasta el presente? Hay varias empresas que tienen, a las cuales se las llamó en el año 96, 97, a que cambiaran la matriz energética, que se pasaran al gas natural, se decía, porque en realidad eso iba a ser el futuro. ¿Cuál fue el resultado? El resultado fue que, producto del proceso que señalamos anteriormente en Argentina, de desmantelamiento de una empresa fundamental como Gas del Estado, dio como consecuencia que Argentina, sin conocer muchas veces las reservas, con una política irracional de exportaciones, donde el gas importado, en ese caso desde Bolivia, había que racionalizarlo y atender lógicamente la demanda interna. En Uruguay los contratos de la industria son interrumpibles y en realidad durante el invierno las industrias no contaron con gas, más allá de que se las convocó a cambiar su fuente de energía. Bueno, nosotros debemos plantearnos de qué manera aseguramos que esto sea una herramienta también para el desarrollo productivo. Una herramienta que tiene que estar al servicio de un estudio serio, porque en realidad se ha mentido tanto en cuanto al desarrollo del gas y del cambio energético. Cuando Unión Fenosa estaba formando parte de Conecta y además era asesora de empresas públicas y demás, nos decían, bueno, en realidad la proyección del gas en el interior es que el gas va a llegar a 700.000 hogares. En realidad no nos daban las cuentas para contar los 700.000 hogares del interior, en realidad no nos daban las cuentas, pero decía, el desarrollo va por acá. Y yo creo que esas discusiones tienen que darse en el marco de qué es lo que se nos está planteando, qué se privilegió en aquel momento. Bueno, se privilegiaron inversiones, entre comillas, con esas tasas de retorno del 50%, esa recuperar en 2 años lo que habían invertido. Bueno, esto se trata de otra cosa. Esto se trata de cómo se ponen las herramientas energéticas al servicio del desarrollo del país en primerísimo lugar. El desarrollo de la industria, el desarrollo en mejores condiciones del gas que llega a los usuarios en Montevideo y en el conjunto del país. Acá tanto la ministra como Alejandro señalaban algunos aspectos fundamentales del proyecto. Incluso dentro de eso se planteaba las dudas sobre los mecanismos reales de fiscalización de la URSEA y los procesos que hemos vivido durante muchos años. Yo creo que ahí hay mucho para trabajar. Pero, por ejemplo, en el capítulo 5, en el artículo 14 y 15, se habla de la Comisión del Gas Natural. Y allí se plantea una integración, y a nosotros nos parece muy bien que haya una Comisión del Gas Natural. Se plantea una integración con un integrante del Ministerio de Industria y Energía, un integrante de ANCAP, un integrante de UTE. Incluso se plantean las características que van a tener los integrantes de esa comisión y los cometidos que van a tener. Yo creo, y esto es a título enteramente personal, que yo creo que hay que revisar esa integración. Yo creo que hay que plantearse, analizar la presencia de representantes de los trabajadores en esa comisión, ¿no? Se podrá decir
Bueno, en realidad allí se maneja información sensible. Bueno, lo que pasa es que tenemos que ser claros que las empresas manejan esa información sensible. Las empresas la manejan independientemente de que no integre esas conexiones, porque sus contactos internacionales, porque de alguna manera cómo operan, y a nosotros nos parece muy importante, no como el factor desequilibrante, sino como un aspecto que pueda integrar este proceso de intercambio donde los trabajadores están representados también en organismos que planifican, en organismos que tienen como función ver la política y la orientación global. Me parece que eso, lejos de perjudicar la ley, la puede mejorar. Yo creo que esta iniciativa de intercambio, y que seguramente va a seguir, los compañeros decían, bueno, y ahora se viene el intercambio con cada uno de los legisladores, con el Poder Ejecutivo, es muy importante para la aprobación de este proyecto. Pero este proyecto tiene un primer elemento ya enteramente a favor. Nace con un proceso democrático de discusión. Nace de las correcciones que le hacen los trabajadores al proyecto anterior, nace de que los trabajadores presentaron un proyecto y que se pudo intercambiar. Y que ese proyecto no solo tiene una visión estratégica sobre el tema de la industria, el desarrollo energético, el desarrollo productivo, incorpora aspectos técnicos fundamentales y al mismo tiempo creo que está pensado en función del desarrollo del país. Y esto no es un hecho menor, porque yo creo que encaja perfectamente con la historia del movimiento sindical uruguayo. Un movimiento sindical que nunca ha sido corporativista, que no se limitó a discutir salario y condiciones de trabajo, que tuvo una vocación permanente de transformación social. Y bueno, y cuando estamos hablando de un desarrollo más democrático, más participativo, un desarrollo que ponga los recursos al servicio del desarrollo del conjunto del país, para aplicar políticas, para seguir en el camino de profundizar políticas que integren a más uruguayos que fueron producto de un proceso de exclusión, yo creo que ese proceso democrático más transparente de intercambio es algo a saludar. Es algo a saludar por los trabajadores, pero es algo a saludar por el conjunto del país. Yo creo que este proyecto podría haber tenido incorporado otros elementos, pero me atrevo a decir que si logramos aprobar a partir de una discusión intensa, de una discusión donde se analicen todos los temas, donde se analice la importancia del nuevo paradigma que está planteado, yo creo que va a ser una contribución muy importante. Si somos capaces de incorporar que la regasificadora juega un papel fundamental y que al mismo tiempo hay que analizar si el Estado, en esta perspectiva de desarrollo, una perspectiva de desarrollo que las ecuaciones económicas nos están planteando, que la instalación, la puesta en marcha, esperemos que en un futuro cercano, de la regasificadora, puede dar las condiciones para que el país desarrolle la industria del gas natural, sea un insumo más barato, más limpio, un insumo que dé mejores condiciones para la producción del país. Bueno, yo creo que el Estado tendría que plantearse cuál es la situación de las distribuidoras hoy. La situación de las distribuidoras hoy generan una situación en la cual, desde nuestro punto de vista, ameritan cambios. Esos cambios están por una participación más directa del Estado. Y acá hay que desmistificar cuando decimos una participación más directa del Estado. Acá nos está planteando que los trabajadores pasen a ser funcionarios públicos, Alejandro desarrollaba ese tema, sino que de alguna manera la presencia del Estado, la presencia de ANCAP, genere mejores condiciones para pensar estrategias en función del país. Pensar estrategias en función del país es un aspecto fundamental. Por tanto, para nosotros, la incorporación de ANCAP a esta realidad de Montevideo Gas, que no es buena, que no ha sido buena desde aquel inicio de privatización en el 95, que tuvo etapas realmente nocivas, pero que no es buena hoy, y que de alguna manera la situación de la distribuidora está en una especie de pantano del cual hay que salir. Yo termino por acá simplemente señalando que para intercambiar, para poder definir políticas
que vayan en función de un modelo de país más inclusivo, más igualitario, más participativo, creemos que esta contribución que hacen los trabajadores es fundamental y ojalá desde el Poder Legislativo se recoja ese guante. Muchas gracias. Bueno, Luis ahí lo decía, ¿no? Estamos pensando todos más o menos en lo mismo, en una inclusión, en un desarrollo de nuestro país, en la diversificación de la matriz energética, en la soberanía energética, pensando en que justamente sea para un mejor desarrollo, como lo mencionaba Luis, de nuestro servicio y de que así lleguemos a más usuarios, que es la idea y es la intención por lo pronto de nosotros los trabajadores del Sindicato del Gas. Pero ahora, sin más, le damos la palabra al ingeniero Roberto Kreiman. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Saludar a los trabajadores, a los legisladores, a las autoridades de esta, para mí, y creo que coincidimos, importante reunión, porque se trata de un debate fundamental dentro de las posibilidades que tiene el país, dentro de lo energético, como bien se mencionaba, pero también dentro de su desarrollo económico y social. Y para tener claro por qué esto es así, miremos lo que está pasando a nivel de la producción mundial, a nivel de la energía mundial, y veamos por qué entonces esta ley es conveniente y es necesaria. Y lo que está pasando muy claramente en los últimos 25 años es un cambio del sistema global de producción, que lo voy a decir breve porque lo he dicho antes, después me voy a centrar en sus consecuencias, que es lo fundamental para todos. Ese cambio del sistema global de producción de las últimas 3 décadas ha implicado la construcción de cadenas de valor o de cadenas de producción que, fragmentando lo que eran procesos productivos, hitos en un solo lugar, y conocimos nosotros fábricas emblemáticas en el país, fragmentándolo en eslabones de producción, eslabones de servicios, eslabones agrícolas y eslabones de comercialización final, ha constituido una globalización muy fuerte del sistema de producción. En busca de la rentabilidad de cada eslabón productivo de servicio agrícola, localizándolo en diferentes países, porque recordemos que esto comienza con la deslocalización en Europa y en Estados Unidos de las unidades productivas y su ida a la mano de obra asiática barata, pero continúa luego con todo un esquema mucho más profundo que abarca ya al 60 o 70% de la producción mundial y del comercio mundial en ese sentido. Y este esquema de cadena de valor que nuclea a veces hasta 12 pasos para conformar un producto final, y este esquema de cadena de valor que ya hace difícil distinguir entre las distintas unidades, decía, de producción misma industrial, de servicios o agrícolas y pecuarias. Este esquema de valor, en definitiva, que deja así un 30% todavía de sectores productivos no conformados de esta manera, tiene consecuencias. Tiene consecuencias, no es inevitable el resultado, depende mucho del accionar político, del accionar social y del accionar de cada nación en su soberanía y en su construcción. En primer lugar, la integración de cadenas de valor es bastante desigual. Depende cuáles ventajas encuentran las grandes empresas, que fundamentalmente son las que lideran el proceso de cambio, en cada uno de los países, y por lo tanto crea una desigualdad mayor que la que existía, aún con el sistema aquel de países subdesarrollados, desarrollados, a este sistema tan difuso de la producción mundial. Según la integración sea más fuerte o sea menor, las posibilidades de los países es diferente y por lo tanto se amplía a nivel país lo que es una brecha de desigualdad, aunque ofrece nuevas oportunidades a algunos países que antes no la tenía con el sistema de producción que estaba basado en lo que llamábamos antes países industrializados y países proveedores de materia prima. Quiere decir que la primera conclusión es que depende de lo que haga cada país, es el resultado que va a tener con este cambio que se está realizando
en el sistema productivo global. No lo está realizando alguien específico, pero evidentemente lo está liderando determinados sectores de la economía. En segundo lugar, que aún integrándose en muchos de los sectores a las cadenas de valor, ya ha quedado comprobado que no es automático que esto signifique un mayor desarrollo económico para los países. Esto es así porque las cadenas de valor tienen distintos eslabones y hay eslabones que generan o apropian poco valor y hay eslabones que generan o apropian mayor cantidad de valor. Y esa cantidad de valor se traduce en empleos y en salarios de calidad. Por lo tanto, no es automático y depende de lo que hagan los países y depende de lo que hagan sus sociedades, depende de lo que se legisle, depende de lo que hagan los trabajadores, el hecho de que el desarrollo de este sistema de producción se transforme en un elemento más positivo hacia el país en el desarrollo económico o se transforme en un elemento más negativo, como haya sido mencionado, por ejemplo, muy repetidas veces, en el sistema de las maquilas en el caso de México. Quiere decir que si el primer punto del desarrollo del sistema global de producción implica una mayor desigualdad a nivel mundial, el segundo implica no un automatismo, sí una cantidad importante de países han mejorado su situación económica, sí una cantidad más importante de países también la han empeorado. Y ello ha dependido de las políticas industriales, de las políticas energéticas y ha dependido de las políticas sociales, como ahora veremos que desarrolla cada país. Y en tercer lugar, aun cuando esto implique un desarrollo económico, si mencionamos antes la desigualdad entre países, si mencionamos antes la desigualdad entre eslabones de producción en cada uno de los sistemas, el desarrollo económico no significa un desarrollo social automáticamente, porque la búsqueda está fundamentalmente en, a través del diseño y a través de la comercialización final, un dominio de un mercado que permita precios relativamente importantes y una eficientización de los eslabones intermedios para que los costos de esos productos en definitiva dejen con costos más bajos márgenes más altos. Y entonces no necesariamente el desarrollo de eslabones implica a su vez que no cree una especie de competencia entre los países y hasta los trabajadores para que los eslabones intermedios, no sé si me expliqué, en definitiva sean de peor calidad social que lo que podría desarrollarse de otra manera. Y ahí entonces viene que en el tema de la desigualdad entre los países, en el tema del desarrollo económico, que no es automático la integración en cadena de valor, y en el tema de desarrollo social, que no es automático al desarrollo económico, en definitiva, ahí es fundamental lo que sean las políticas nacionales. ¿Cuáles son entonces, desde ese punto de vista de oportunidades y tremendos desafíos, las posibilidades nacionales? Está muy clara que las herramientas pasan por la transformación, sí, de la estructura económica del país. La transformación de la estructura económica implica que ese desarrollo económico sea encarado en forma positiva, porque no es posible tener buenos trabajos, cantidad de trabajos y calidad de trabajos basado en pocas líneas de producción y en líneas de producción que además no tienen casi elementos de dominio sobre la cadena de valor total, porque no es posible en ese caso, sin cambiar la estructura productiva, el hecho de generar un denso tejido industrial, que es lo que hace que las inversiones extranjeras, cuando van en busca de armar su cadena de abastecimiento, se queden más en el país si hay una base industrial, que son mucho más volátiles cuando no lo hay en ese sentido. Y si la estructura económica es fundamental entonces en ese proceso que decía en tres líneas seguidas de integración o desigualdad mayor en el mundo, desarrollo económico no asegurado por uno pretender integrarse de maneras a las cadenas de valor de una manera determinada, y desarrollo social no asegurado porque uno se integre en definitiva. El segundo elemento fundamental son la soberanía de los estados y la posibilidad de regular y negociar en beneficio de su población cuáles son las condiciones internacionales que ya se están performando frente a este cambio de modelo de producción. Este punto también es fundamental. Es un punto clave
dentro de las negociaciones internacionales, pero es un punto más clave dentro de la legislación nacional, porque está referido al tercer punto. La posibilidad de desarrollo económico del país, la posibilidad de desarrollo social, también ha sido estudiada, y ese estudio demuestra que los países que han construido una sociedad más basada en los derechos de los trabajadores, más basada en la presencia estatal en las áreas estratégicas, más basada en la soberanía en sus recursos, son los países que dentro de este cambio han podido dar el sentido positivo a esa transformación del sistema global de producción que está teniendo el mundo. Y entonces, en ese sentido, la legislación que estamos hoy leyendo, que ha sido presentada por el gobierno, creo que recoge y apoya fundamentalmente el tema general. El tema general es, hay que ser ideológico, sí, en los puntos que nosotros contemplamos, queremos una sociedad mejor, una sociedad con justicia social, y hay que ser prácticos, sí, en darnos a las herramientas, en las negociaciones internacionales y en las legislaciones nacionales que permitan de que el país no vaya por un camino de mayor desigualdad, no pierda desarrollo económico, no se transforme en la escalera más baja del desarrollo social de un mundo integrado de esta manera, sino todo lo contrario, vaya por el camino positivo. La energía ha sido un tema que ha sido trabajado como política de Estado, ha sido un tema donde hemos buscado la diversificación y se continúa en el actual periodo buscando la diversificación, porque es una de las maneras de asegurarnos que ese desarrollo económico y social sea positivo, que hemos buscado también la base de que sean energías limpias, y el gas natural es una de las energías más limpias dentro de los combustibles fósiles, que complementa además idealmente todo el sistema eólico, solar y biomasa que se ha desarrollado. Y el tema de las energías limpias no es menor, porque las cadenas de valor, en la medida que han puesto eslabones separándolos por países de acuerdo a las ventajas en cada país, han intensificado enormemente la explotación de los recursos naturales y también los efectos del cambio climático. Por lo tanto, la política energética trabajada de esa manera es una política positiva, es una política desarrollada en el sentido del interés nacional, y pensamos que el proyecto actual, con los cambios que se han hecho, con los roles que le asignan a las empresas públicas y al Estado, con el apoyo también que tiene en ese sentido los nuevos elementos de fideicomiso que se nombraban y se desarrollaban, en ese sentido estamos discutiendo hoy un tema importantísimo por sí solo, la energía. Un tema importantísimo por sí solo, cómo vamos a hacer con el gas natural, pero un tema importantísimo en general porque el cambio de modelo de producción está llevando a un cambio muy fuerte en donde la batalla va a ser importante para que el país tenga una sociedad más rica y más justa. Muchísimas gracias. Bueno, nuevamente agradecer, me quedo con alguna de las cosas sin duda que usted hizo mención, que sin duda que nosotros pretendemos lo mismo, ¿no? Justicia social, que justamente estén puestos los derechos de los trabajadores y de la presencia estatal, ¿no? Y que la energía sea una política de Estado y que sea con el mejor desarrollo para todos. Nosotros comentábamos, así que bueno, agradecemos la oratoria de todos, que al final de la misma se abría el espacio como para consultas, como para reflexiones entre todos. Lo vamos a abrir, no sé, ¿tenés micrófono ahí, Walter? Se escucha, se escucha. Yo en lo particular digo, capaz que soy un atrevido si digo que hablo por todo el gremio, pero la gran preocupación de nosotros, porque nosotros pensamos que este marco regulatorio sin regasificadora no tiene sentido, porque no vamos a hacer un marco regulatorio por un 2%, de que significamos acá de lo que tiene que ver con el gas, digo, de lo que le compramos a Argentina. Digo, me hubiera gustado, y nos gustaría inclusive, sentir alguna opinión, y digo, ¿y qué realmente va a pasar con la regasificadora? Digo, porque la respuesta del gobierno para nosotros, sinceramente, lo que debemos decir no son claras. La gran preocupación del trabajador en el gas es
que la respuesta del gobierno en este tema no ha sido clara. No deja toda una nebulosa de pensar de que puede ser que, como decía Alejandro, de que acá existe la posibilidad que haya gas natural, y bueno, esperá, porque puede ser estratégico para el país, y estamos de acuerdo, pero hace 10 años que estamos hablando que hay gas natural, no hace poquito, hace 10 años, y lo escuché, y este gremio lo escuchó del propio vicepresidente de la República, Raúl Sendí. Digo, con todo respeto, hace 10 años que hablamos que tenemos petróleo y gas, ojalá lo tengamos, ojalá lo tengamos. Pero si no hay regasificadora, y lo que queremos tener claro eso, pero para saber para dónde rumbeamos, sinceramente. Digo, porque ¿qué es lo que nosotros notamos en esta realidad? Y si encontramos alguna opinión de algún legislador, la verdad que le agradecemos. Con todo respeto lo decimos, pero me parece que estos eventos sirven si el gremio se va con alguna opinión de qué rumbo va a tener todo este historial. Digo, nosotros nos parece, que el tema de UTE, todo lo que se le planteó que esta regasificadora le iba a dar de posibilidades a UTE, para tener, en esta época de sequía, que ya empezamos a vivirla, en este momento, pues ahora la estamos bancando. Y hemos escuchado que no van a subir las tarifas, pero era una de las cuestiones clave de esta regasificadora. De tener ese producto para que la propia UTE la tuviera. Entonces nosotros, sinceramente, si no hay regasificadora, nosotros apoyamos y peleamos por este marco regulatorio. Y la verdad que muchas cosas no están dentro de lo que le serviría en lo particular a nuestro gremio. No están, pero las respetamos porque es lo que se pudo conseguir y estamos totalmente de acuerdo porque involucra a un país y creo que cada uno, tiene que bajarse a veces de alguna historieta, pero no tiene ningún sentido, lo repito, hablar de un marco regulatorio y se podrá votar, y esto es personal, si no hablamos realmente que lo que va a pasar con la regasificadora. No tiene sentido. Este marco regulatorio directamente está armado, para regular la regasificadora, no esta realidad de gas que tenemos, por favor, ni a la espera del gas posible que tengamos de aquí a 10 años, para ser un poco bueno en la película. Ojo que tengo poco conocimiento, capaz que estoy diciendo algún disparate, y pido disculpas, pero quería transmitir esto, porque con todo respeto, no lo dijo la ministra, no profundizó la ministra el tema de la regasificadora, sé que tenía sus tiempos medios cortos, pero ahora estoy viendo que tampoco lo hacen los otros compañeros. Yo quiero saber, sinceramente, y el gremio quiere saber, cuál va a ser el futuro y qué se va a hacer políticamente para que se cumpla. Que estamos de acuerdo, que respeten el contrato, pero que se decida el gobierno. El gobierno no puede salir a decirnos, como está diciendo, que si no lo respeta le cobraremos la plata, para decirlo bien a la bestia. Le cobraremos la plata y veremos, porque gas natural tenemos. Para eso que la verdad que estamos en el horno. Por lo menos lo veo así como trabajador del gas, estamos en el horno. Nos vamos así para casa, mal, nos vamos mal, y por eso lo he escuchado, lo que estoy hablando lo escucho tomando mate el rato que tenemos en el trabajo, no es y en las propias asambleas, lo digo porque es un sentir importante, y ya aprovecho que hay varios legisladores, si alguno lo puede tirar con algo, sino para ir un poquito más feliz, de lo que estamos. Gracias y disculpen. Bueno, muy bien. Senadora Lucía Topolansky. Si nosotros estamos discutiendo una ley de marco regulatorio, tomando las palabras del compañero, es porque tiene que haber algo para regular. Y estamos de acuerdo con lo que hay hoy, no tendría sentido. Entonces, nosotros partimos de la base de que va a haber regasificadora. Hubo un problema con los tiempos. A veces uno no hace lo que quiere, sino lo que puede. Hubo 2 obras que están coordinadas, que es la regasificadora y la planta de Punta del Tigre, que por distintas razones tuvieron líos empresariales. Esas 2 obras se han retrasado y yo digo que están coordinadas porque la planta de Punta del Tigre también va a utilizar gas, ¿no? Ahora bien,
Yo vivo en la zona por donde pasa el caño de la regasificadora y todos los días veo cómo avanza la obra. No, ahora está por cruzar la ruta 1 para allá. Entonces, tampoco voy a hacer un caño si no tengo en la punta que ponerle. Que hubo problemas con la empresa, con el muelle, con el espigón, y que eso tiene retrasos en la obra, es verdad. Eso incluso lo dijo la ministra en la Comisión de Industria. Pero eso no quiere decir que la obra no se haga. Porque es cierto lo que dice el compañero, esta sequía tremenda que tenemos, que creo que es el peor problema que está viviendo el país, se ha venido salvando gracias a las energías alternativas que el Uruguay pudo desarrollar. En otra época, cada sequía nos costaba sobre el presupuesto nacional más o menos unos 500 millones de dólares. Que esta vez no tenemos ese impacto porque hay un esfuerzo muy grande del país, incluso un aprovechamiento inteligente de la crisis europea que hizo bajar costos para desarrollar esa plataforma. Más allá de eso, además el gas natural tiene perspectivas para el Uruguay, la regasificadora, justamente en la conexión con los vecinos. Y entonces yo creo que el problema que hemos tenido son los tiempos, los retrasos de los tiempos de obra. Todos sabemos que en estas licitaciones internacionales los mecanismos son: gana una empresa, después están todo ese mar de subcontratos, que es complicadísimo, y bueno, y esas cosas son muy difíciles de prever, pero eso no hace a la suspensión de la obra. Yo no soy el Poder Ejecutivo, pero desde el Poder Legislativo quiero afirmar esto, y además el compromiso de que lo vamos a pelear también desde acá. Pero en ningún momento interpreto que desde el gobierno se haya manifestado la suspensión de la obra. Eso lo quiero dejar nítido. Ahora, si me preguntan por los tiempos, yo no puedo contestar eso porque no tengo la información. Sé que Gas Sayago estaba negociando. Alguna vez he mirado de lejos lo que son los contratos, nunca me he metido adentro y me doy cuenta que tienen una enorme complejidad, por lo que decía hace un rato Kramerman, que somos parte en un mundo globalizado, nos guste o no, de una cantidad de circunstancias que a veces nosotros como país pequeño no dominamos totalmente. Entonces, yo creo que tener un marco regulatorio solo se explica si tenemos que regular, porque si no sería un gesto extraño, para ponerle algún adjetivo. Que además es muy importante este componente en la matriz energética, porque es verdad, como se dijo acá, hay industrias que les bajaría netamente los costos de producción, el poder utilizar gas, también importa al desarrollo global del país, ¿no? No solo las cuestiones que tienen que ver con el cambio climático, que es algo que nosotros estamos tratando de manejar desde un punto pequeñito del mundo, porque en realidad no somos los grandes contaminadores, entre otras cosas. Uruguay se privó, es bueno recordarlo, de hacer una central a carbón por los costos medioambientales, y todos los meses China está inaugurando una.
estamos en el mismo barco. Entonces, yo creo que estas cosas hay que mirarlas en ese marco, pero sobre todo hay que dejar claro que no vamos a trabajar en construir una ley, una ley para la nada. Ahora eso sí, yo no puedo decirlo de los tiempos, porque la verdad que estaría talenteando, pero que se va a hacer, se va a hacer. Quería dejar esta precisión, porque no solo para que el compañero no se vaya afligido, sino porque hay un compromiso, que es lo que me parece más importante, un compromiso de el cambio en la matriz energética que pasa también por el gas. Bueno, muchas gracias. El diputado Pablo Abdala había pedido la palabra. No pensaba intervenir, pero el planteamiento del compañero, y después de haber escuchado las consideraciones de la senadora Polanqui, quiero evidentemente dar visión sobre algunos de los aspectos. En primer lugar, con relación al proyecto de ley, yo no lo conozco todavía, le fue entregado por parte del presidente de la República a la oposición en una reunión que tuvo lugar la semana pasada, o sea que el tema toma estado parlamentario ahora y lo vamos a analizar y a estudiar, pero me ha resultado muy provechoso conocer la visión del sindicato y seguramente de esto vamos a seguir conversando con extensión y en detalle, porque seguramente se trata de un proyecto que tiene sus complejidades y es una nueva versión del que quedó trunco en la legislatura anterior. Sobre el tema específico que planteaba el compañero, que yo creo que es un problema central, el de la regasificadora, ojalá los augurios y el pronóstico de la senadora Topolansky se cumplan, ojalá, porque eso es lo mejor para el país. Yo no tengo más remedio que transmitirles con total honestidad intelectual que, por lo menos con relación específicamente a este proceso que está en marcha, tengo dudas, y dudas muy severas, y yo diría dudas muy razonables, que inclusive hemos compartido con muchos compañeros que están acá en el ámbito de la Comisión de Legislación del Trabajo. Estamos frente a un proyecto que hace 4 meses que está detenido, y a lo largo de todo este tiempo, lo que hemos recibido, me parece a mí, del concesionario de Gas de France, que es de hecho el concesionario, en Uruguay se llama GNLS, Sociedad Anónima, son señales que yo diría no invitan a la confianza o al optimismo, sino que más bien son señales de una empresa que en tal caso yo he visto actitudes especulativas en función de una posición de fuerza en la que a mi juicio la empresa se siente o se considera que está en ella en función de la ingeniería jurídica y del proceso licitatorio que se llevó a cabo. Sabe Andrade y sabe Puig que, bueno, si no fuera por la presión que ejerció la Comisión de Legislación del Trabajo en el buen sentido, esta empresa no se hubiera hecho cargo como al final terminó haciéndose cargo a partir de, yo diría, una actitud de realismo o de cálculo frío de la indemnización de los trabajadores de la construcción, porque, bueno, todos sabemos que, de acuerdo a la legislación vigente en el Uruguay, es solidariamente responsable de esas obligaciones que contrajo el contratista, la empresa OAS, la empresa constructora, y más tarde o más temprano, como OAS no pagaba, iba a tener que pagar. El hecho de que el Estado, como dijo el presidente Vázquez, esté dispuesto a exigir el cumplimiento del contrato y por lo tanto ejecutar la garantía de $100 millones si fuera necesario, está bien. Nosotros, desde la oposición, apoyamos esa tesitura. Lo que nos preocupa es que eso no alcance para proteger el interés del Estado. Lo digo francamente. Yo he estado analizando el contrato y he estado analizando los anexos del contrato y advierto que hay algunas cláusulas y algunos anexos y algunas garantías que el Estado ha otorgado que, a mi juicio, francamente lo digo, y estoy hablando en forma totalmente objetiva, creo que ponen al Estado uruguayo en una situación de exposición muy severa frente al incumplimiento del concesionario. ¿Qué quiere decir con esto? Hoy estamos en una situación de incumplimiento. No cumplió la empresa constructora, por añadidura no cumplió el concesionario, el tiempo va pasando, hay multas por los atrasos, está bien, pero repito, si a lo largo de este tiempo hubiéramos visto, yo no las vi todavía, señales que indicaran que realmente el concesionario tiene voluntad de cumplir y está trabajando en el sentido de asumir sus obligaciones y llevarlas a la práctica, capaz que yo estaba más tranquilo, pero me parece que no es el escenario que tenemos. Cuando se reunieron con el presidente de la República, la solución era extender el plazo y aumentar $5 millones el canon por mes, para, en ese caso sí, seguir adelante con la obra. Esa es la única señal que hemos visto hasta este momento. Y yo la lectura que hago, repito, es que la empresa hace eso porque se siente fuerte en función de las garantías que el Estado uruguayo le ha otorgado. Hay una cláusula en el contrato que dice que si la ejecución del contrato quedara trunca
y por lo tanto se llegara a una situación de rescisión, contrariamente a lo que han dicho algunas de las autoridades, el Estado, para hacerse de los activos que ya están construidos, debería antes que nada cancelar las obligaciones del concesionario con terceros. Esto es, ¿con quiénes? Con quienes eventualmente están financiando la obra hoy y le prestaron el dinero para que invirtiera en la construcción de la regasificadora. La garantía solidaria, la fianza solidaria de UTE y de ANCAP por un lado y la garantía soberana del Estado por otro, que otorgó el Ministerio de Economía y Finanzas antes de la firma del contrato, es de tal amplitud que a mi juicio le permite a la empresa concesionaria, si se lo propusiera, especular con la posibilidad de que en caso de conflicto con el Estado uruguayo va a aprovecharse de esa garantía soberana del Estado para fortalecer su posición en un juicio con el Estado uruguayo. Eso me parece que es claro que es así. Lo digo, puedo estar equivocado, pero les digo francamente cuál es mi visión y mi posición de lo que está planteado en esta situación. Por lo tanto, repito, ojalá lleguemos a buen puerto, ojalá la planta regasificadora se haga. Yo creo que es una obra estratégica, nosotros nunca nos opusimos a ella. En tal caso, cuando se llevó adelante el proceso licitatorio, tuvimos diferencias en la instrumentación y tuvimos diferencias en cuanto a dificultades para el acceso a la información dentro de la empresa Gas Sayago, que es, como se sabe, la titular de la obra, porque es la empresa que conforma MITE y ANCAP. Pero nos parece que la ingeniería jurídica y el tenor de las cláusulas que componen el contrato, por lo menos dejan al Estado en una posición de debilidad importante. Y aquí ha habido incumplimientos muy severos, que a uno le llaman poderosamente la atención. El incumplimiento de OAS en la ejecución de la obra realmente llama poderosamente la atención. ¿Por qué OAS, como lo denunció la propia Cámara de la Construcción, en determinado momento contrató mucho más personal que el que razonablemente debía haber contratado? Hasta ahora nadie lo ha explicado. ¿Por qué se encontraron con las dificultades que se encontraron OAS o sus contratistas a la hora del dragado y a la hora de las obras que se realizaron en offshore, es decir, en el canal de acceso a la regasificadora? ¿Por qué ese grado de imprevisión tan inexplicable ocurrió? Lo hemos preguntado y no se nos ha explicado. Saben Andrade y Puch que cuando GNLS vino a la Comisión de Legislación del Trabajo nos faltó el respeto a los legisladores, no contestó nuestras preguntas. Y en esto todos coincidimos, porque así fue. Y estoy seguro que ni Andrade ni Puch me van a desmentir porque eso está en actas, así fue. Entonces, ese tipo de actitudes, naturalmente, a nosotros nos preocupan. Ojalá los hechos desmientan nuestro pesimismo o nuestro escepticismo, pero hoy yo no tengo más remedio, lo digo con toda sinceridad, que advertir que en esto tenemos un problema real, porque además los días siguen pasando, y el tiempo ha transcurrido y ya llevamos más de 4 meses con la obra del centro. Eso era lo que quería transmitir y les agradezco mucho la oportunidad de intervenir. Bueno, muchas gracias por la intervención. El diputado Chiazaro pidió la palabra. Bien, Roberto, pero con mucho gusto. Una interrupción del padre. Bien, bien. En realidad tengo que buscar a mi hija a la escuela y tengo que buscarla, no tengo quien la busque. Eso no, pero es que es verdad. Entonces, pido disculpas porque me tengo que ir, pero si no... A ver, yo creo que la presentación del proyecto es claro que es una expresión de voluntad política de que la regasificadora se haga, si no tendríamos que internarnos en un psiquiatra, todo. Es claro que tiene que ver el envío del proyecto en continuidad con la decisión política de construir la regasificadora. También es cierto que la construcción del proyecto tiene la central de ciclo combinado, está por un lado gasoducto y regasificadora, las tres, tiene a una con una empresa que se fue. Y está en un proceso de rediscusión de quién la continúa. Eso es así. A mí me consta que el proceso de construcción de quién la continúa tiene una dinámica diaria, en la que está participando el gremio de la construcción, la Cámara de la Construcción, las empresas más importantes del país, y hay una discusión de plazo, en qué plazo, con qué tipo. Probablemente se reinicie con más trabajadores que los que tenía OAS, porque también parte de la negociación es que hay que tratar de achicar los plazos que se perdieron en estos meses. Ahora, adelantar el resultado de esa negociación es temerario. Yo no voy a decir, miren, este viernes se arregla y entonces en la semana próxima está arrancando la obra. No hay forma. Ahora, que eso está pasando hoy, no hay duda que está pasando hoy, no hay duda. Como toda negociación en las instancias de conversación interna. Ahora,
dar garantías absolutas a que esa negociación no se frustre y por lo tanto se plantee un escenario más complejo, y es difícil, ¿no? Porque todos sabemos que eso tiene una dinámica propia, que es la que es, más cuando atravesó estos problemas de ingeniería, discusiones contractuales y la mar en coche, pero para dejar constancia, no me quedan dudas que no es que no está pasando nada de febrero para acá. Es más, el pago de las indemnizaciones, ¿no? A los trabajadores, yo creo que también fue una señal política en términos de continuidad de la obra, habiendo entre medio señales contradictorias, porque así como la señal del no pago era una señal que uno la podía ver como una señal de se atrincheró en los tribunales y está esperando el juicio, la señal de aceptar la negociación del pago, tampoco quedan dudas que es una señal para decir, despejo el terreno para avanzar. Ahora, yo no soy Panglossiano, ¿no? Aquel personaje de la novela Voltaire que le violaban la madre, le pateaban el perro y decía, el mejor de los mundos. No soy, ¿no? Pero sí me parece que hay datos de la realidad como para tener un moderado optimismo en términos de que desemboque en buen puerto estas negociaciones que están en curso, ¿no? Que están en curso. En algunas con las empresas más importantes del país, nos consta. Nos consta porque el Uruguay es el tamaño que es y sabemos que ese proceso está en discusión. Ahora, no quiere decir que podamos adelantar el resultado de las negociaciones para el reinicio de la obra y menos un plazo del momento en que se reinicia. Sabemos además también que hay urgencia para liquidarlas pronto. Sabemos, porque de alguna forma u otra nos llegan las informaciones, que hay urgencia para que desemboquen pronto estas negociaciones. Nos llegan del lado empresarial y del lado de los trabajadores. Y pido disculpas porque efectivamente me tengo que retirar a buscar a Victoria, que no va a saber entender que el debate sigue y seguramente preguntaré para los compañeros. Bueno, muchas gracias, diputado. Gracias, Roberto. Les agradezco mucho en primera instancia la invitación que nos han hecho. Yo integro la Comisión de Industria y obviamente todos los aportes que nos han dado nos clarifican muchísimo la situación. Por supuesto vamos a seguir trabajando y especialmente con los trabajadores para que nos ilustren más sobre este tema y por supuesto sabemos que vamos a contar siempre con el auxilio de Roberto, que nos va a poder ayudar mucho en todo lo que tiene que ver con los aspectos técnicos. Así que celebro la oportunidad de este encuentro por lo provechoso que resulta. El informe que da el diputado Abdala, por suerte, nos permite ver una posición sobre esta temática, porque como bien señalaba el compañero, sin gas, obviamente, esta regulación no tendría sentido. Yo creo que la visión del diputado, que es una visión muy respetable, es una visión. Hay otras visiones, y ustedes saben que cuando se entra siempre en una negociación, hay que ver cuál es la conclusión de las mismas para sacar la conclusión. En el ámbito legislativo, nosotros el próximo lunes en la Comisión de Industria vamos a recibir la visita de la... No, creo que le iban a hacer... ¿Miércoles era? Bueno, el miércoles va a venir la ministra y vamos a hablar extensamente sobre el tema. Uno de los temas que va a tratar es precisamente este, y acá vamos a tener mayor información. En el ámbito legislativo, lo que nosotros podemos hacer es, por supuesto, apoyar este proyecto y tratar de que el mismo salga a la brevedad posible. El resultado de estas negociaciones con Gas de France, bueno, estará por verse. Pero digamos que hay una voluntad muy fuerte del Poder Ejecutivo, porque también ya se ha visto la posibilidad de utilizar otras empresas en la conclusión de este trabajo. Y no en balde se ha estado hablando con quienes estuvieron construyendo el muelle C. O sea que nosotros vemos con preocupación por las demoras, pero con optimismo de que esto, por supuesto, va a salir para adelante. Yo comparto el optimismo y las palabras de la senadora Lucía Topolansky y reitero la confianza que nosotros tenemos en nuestro gobierno que esto va a llegar a un buen fin, porque obviamente esto es algo absolutamente necesario para el proceso de reconversión productiva por el país. Muchas gracias. Gracias a usted. Sí, tenemos alguna otra intervención, alguna pregunta. Bueno, en tal caso estamos agradeciendo la participación de todos ustedes. Los invitamos para un pequeño cafecito ahí que vamos a tomar y un jugo de naranja y conversar un poco más. Y bueno, muchísimas gracias. Esto será el comienzo de lo que seguiremos desarrollando. Muchas gracias.